Creo que ya está grabándose, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué base de datos o a escuchar ese término y para qué sirve? A ver. Ya. O sea, lo que estoy preguntando que es si alguien sabe específicamente lo que es una base de datos y su función en alguna organización. Buenas noches. Podría decirse que una base de datos es un conjunto de datos que, por ejemplo, en las empresas guardan ahí la información de sus clientes, de sus empleados, todo lo que tenga que ver con la información, ¿no? Y que facilita tareas y, y con eso se puede automatizar algunas cosas y mejorar el rendimiento de una organización, algo así. Sí. ¿Alguien más? Eso nomás. No digo, ¿alguien más quiere participar? Exacto. O sea, base de datos mayormente es un conjunto de información en que cada uno pueda adquirir, consultar esa información en alguna organización para traer datos, por ejemplo, de empleados o de alguna consulta en general. Bueno, para eso tenemos dos, a ver, si me puedo, las bases de datos relacionales y no relacionables. A ver, un momento. Vamos a compartir pantalla. Mira, por ejemplo, o sea, la base de datos relacionales son aquellos en el que podemos, como dijo nuestro compañero, que puede estar organizada mediante entidades y entidades en este conjunto. Mientras los en modo SQ, en modo que no relacionales, en base a documentos que en parte te permite agilizar a ciertos procesos. Por ejemplo, mientras nosotros estamos en una base de datos relacional, queremos ampliar algún tipo de dato, por ejemplo, queremos ampliar un nuevo módulo que se llama del usuario, queremos añadir una característica que sea, por ejemplo, su sexo ya. Y esa propiedad, ese nuevo campo, va a estar relacionado con algunas otras tablas y nosotros tenemos que ver en esos campos que está relacionado para poder implementarlo. En cambio, cuando son una base de datos no relacional, nosotros nomás vamos tener no sé si han escuchado el término de las APIs o APIs, ¿qué es lo que hace? En un JSON, ahí almacena todos sus datos, sus imágenes, sus nombres, quién sabe, una foto de perfil, y todo solo en un archivo o en documentos. El archivo JSON, exacto. Bueno, en datos tenemos a relacionales, tenemos a lo que es SQL, que lo vamos a aprender en el día de hoy. También tenemos al famoso Oracle. Mediante los relacionales tenemos a lo que es MySQL, que es MongoDB, entre otros. Bueno, ¿alguna probada MySQL o sabe para qué sirve?
perdón, SQL. ¿Qué es exactamente el famoso SQL Server? Sí, el estándar Query Language. Pero mayormente nosotros para ampliar, hacer ese uso de ese lenguaje, necesitamos, podría decirle como un software de soporte, donde nosotros vamos a realizar esas consultas. Ese es a lo que le llamamos el sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos vamos a hacer, como le dije, un soporte, el software que vamos a usar, en el que vamos a realizar nuestras consultas que vamos a hacer a la base de datos que tenemos. Sea ingresar datos, eliminar, eh, actualizar, listar todas las consultas necesarias de un CRUD. Exacto. Y por eso mayormente para ello necesitamos lo que es el sistema gestor de base de datos. Bueno, ¿alguien sabe mayormente algo de SQL y que me puede explicar su funcionalidad? A ver, con sus propias palabras, ¿qué es SQL? Bueno, SQL me va a permitir interactuar con toda la información que tengo almacenada. ¿Cómo es esta interacción? Bueno, mediante SQL yo puedo crear tablas, crear relaciones, asignar llaves primarias, llaves foráneas, hacer consultas una vez que está almacenada información en esas tablas, hacer inserción de registros de información. Me permite, dependiendo la complejidad de las consultas, pero también puede llegar a permitir algunas operaciones como toma de decisiones dentro de la consulta o incluso operaciones de suma, resta, multiplicación para obtener algunos resultados que se desean obtener de la base de datos. Exacto, sí. Mayormente, como mencionó el compañero, no solo podemos hacer consultas, también va a haber operaciones, matemáticas, funciones que vamos a implementar en nuestras consultas y posiblemente algunos procedimientos que lo voy adelantando. Los procedimientos almacenados son consultas nosotros donde vamos a guardarlo en una variable y nosotros ejecutarlo próximamente en vez de estar escribiendo código por demás. Si son repetitivos, sería más óptimo guardarlo en una variable y solo ejecutarlo, ¿no cree? Ese es lo que son los procedimientos almacenados, pero normalmente eso no solo podemos hacer las consultas, también vamos a hacer uso de funciones y operaciones matemáticas para llegar al resultado requerido. A ver. ¿Alguien tiene problemas con instalación de SQL Server? ¿O alguien ya lo tiene instalado en su computador? Ok, pero mayormente vamos a tenerlo, hacerlo como ustedes para ver cómo. Sí, ok. Se puede ver en pantalla, ¿sí? ¿No? Sí, se puede. Ya, ok. A ver, vamos a ver para los que no pueden, todavía no están sin instalar, vamos a la página de Microsoft. SQL Server, y hay dos opciones. Para desarrollador, normalmente para los que vamos a estar como desarrollando sistemas, y hay el Express, que ya son para llevarlo a lo que es la versión, el equipo de producción. Mayormente
descargo el Express. No hay mucha diferencia. La diferencia es que no me permite levantar un agente Sí, exacto. monitorear y que el tamaño de la base de datos, digamos, contra la versión... Sí, uno es para el desarrollador y otro es para cuando ya estamos en producción, Así es. como dije. Ya. Me voy a disculpar un momento porque al parecer mi red no era tan buena para instalarlo. A ver, creo que ya está, ¿sí? Aquí está. Y va a tener su entorno de instalación como todo software. Vamos a esperar nomás a que se descargue. Ponemos la básica, ¿no? No hay- Ok, entonces descargamos la Express, ¿no? Sí, sí, sí. El Express o el desarrollador. Yo realmente les recomiendo por ahora lo que es de desarrollo. Pero como yo ya a veces ya estoy acostumbrado a eso, mi trabajo ya me permite hacer esos trabajos, uso el Express. Pero como dije, hay dos versiones, lo que es desarrollo y el Express, que es para poner equipos en producción. Recomiendo mayormente el UCES para desarrollo. Ok, acá me dan un aviso sobre eso. Este es sobre el idioma. Si quieren pueden cambiar el horario del idioma de España. Pero en mi caso yo lo voy a dejar como defecto en inglés. Aceptar, instalamos y va a descargar los paquetes. Ok. Y pues como dato adicional, hay que ver en qué ocasiones usar lo que son bases de datos relacionales o no relacionales. Según el caso que se, que se quiera desarrollar. Por ejemplo, si son datos mínimos que vas usar, puedes usar uno o el otro. Mayormente que son aplicaciones web, lo que mayormente se usa en ciertos casos, no en todos, es lo que es
el NoSQL, el que se usa mayormente MySQL, que viene por defecto este, en, en Laravel y en otros frameworks que mayormente usan. El SQLite también, que vienen por defecto en el framework de Django. No sé por ahora qué framework se usará para, o qué lenguaje se usará para backend, pero mayormente esta es la base que necesitamos tener fundamentos sobre la manipulación de datos, por así decir, en lo que son cómo desarrollar y cómo hacer consultas en una base de datos para que próximamente en la aplicación mm, haga sus consultas mediante el lenguaje de programación requerido. A ver, ¿alguien tuvo problemas con la instalación o todo bien? De acuerdo, de acuerdo. Igualmente va a estar grabada la clase, ¿no? Solo que yo también estoy apenas instalando porque recién mi red está estable. Listo, listo. Ok, ok. Mientras vamos hablando de unos conceptos en lo que son normalización de una base de datos. Eh, bueno, la normalización de base de datos es uno de los conceptos más importantes en el mundo de programación y en lo que es la ocasión, en esta ocasión hablaremos de lo que es base de datos. Mm, o sea, eh, la normalización en sí, simplificando ese proceso de organizar los datos de una base de datos eh, sin tener redundancia. Debemos tener en cuenta la creación de tablas y reglas que se usan para definir las relaciones que vamos a hacer.
Estas reglas que son diseñadas para proteger los datos, para evitar los ataques comunes que son de DOS o de inyección SQL que pueden afectar a nuestra aplicación. Y además para que sea más flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. Simplificando la normalización es la, concluyendo, es una regla para tener, organizar nuestra base de datos sin tener datos repetitivos, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una tabla, la tabla empleado, y no vas a tener el nombre doble vez, o sea, el nombre empleado, y todos tienen su función, pero lo que hace la normalización es que tengamos evitar esas redundancias en una tabla al momento de diseñar una base de datos. A ver. Características de por qué se normalizan la base de datos. Como ya dijimos, para evitar la redundancia de datos. Otro también es proteger la integridad de los datos, evitar posibles ataques mayormente para proteger nuestra aplicación y facilitar nuestro acceso a esa información, agilizar el proceso de consulta a una información que nosotros tengamos creada en nuestra base de datos. Bueno, acá tenemos unos requisitos para la normalización. En la normalización tenemos que tener unas tablas para que nuestra tabla esté bien normalizada. Cada tabla debe tener un nombre único, como ya saben, como en cada, como han visto creando documentos HTML, no pueden poner un documento con el mismo nombre del mismo en una carpeta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi index.html, no puede haber dos index, ¿no? Para evitar una redundancia en estos términos. Tampoco que no puede haber dos filas iguales en esa tabla. Lo que ya mencioné, que no puede haber duplicados de los datos. Y también que todos los datos de una columna deben tener del mismo tipo. Vayamos lo que es la primera forma normal. La primera forma normal nos define que debemos eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. ¿A qué me refiero? O sea, al principio creo que nosotros nos llenamos con varias tablas. Lo que tenemos que hacer es rellenar todas esas 5 tablas, por ejemplo, reducirlo en 1 o 2 nomás, para que ya no evitar como dijo, redundancia de datos. A ver. ¿Qué otro? Crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. O sea, para un conjunto de datos tenemos que tener una tabla independiente donde vamos a organizar mejormente los datos, y también la otra requisito, que es identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Y eso lo llamamos el primary key o la clave primaria que nos mencionaron anteriormente, con el que esa primary key vamos a relacionar nuestras tablas. Por ejemplo, si yo quiero extraer
de la tabla de empleados quiero sacar el pago de los empleados. Puede que tengamos que nuestros pagos o de cada empleado lo tengamos en otra tabla que diga pagos, y no sé, que haga sus operaciones ahí. Y nosotros, con esa primary key, con nuestro identificador de empleado, por ejemplo, ojo que cada ID, por ejemplo, cuando creamos una tabla o un dato, o ingresamos un dato en específico a una persona, por ejemplo, va un trabajador, va a ingresar a trabajar. Tenemos que darle los privilegios al sistema y él va a tener un identificador único. O sea, con ese identificador, eh, yo puedo saber que él, por ejemplo, se llama Edgar. Ya. Yo sé con ese identificador que ese identificador que él tiene no puede tener ninguno de ellos, porque ese es el único, es el que le identifica a ese usuario. No sé si me llegaron a entender. ¿Todo bien? Ya, ya. Bueno, tengo problemas con SQL Server, así que vamos a ver mayormente con otro software por hoy día, ¿ya? También, vamos explicando la segunda. La segunda forma normal, ya, la segunda forma normal, ¿qué nos dice? Que en la segunda forma normal vamos a crear tablas independientes con conjunto de valores que apliquen a varios registros. ¿Qué me refiere a eso? En esas tablas vamos a tener los tipos de valores, o sea, aplica a varios registros. Por ejemplo, puede ser cuando ingresemos a nuestra base de datos, como ¿alguien ha visto programación acá? A ver, por si acaso, para, para, para explicarlo bien. ¿Alguien? Programación Java, PHP, Python. En C Sharp, yo. Ah, sí, ya, exacto. Bueno, no sé si en cualquier lenguaje de programación tú tienes que declarar tus tipos de variables, ¿no? Si va a ser un texto, si va a ser un, este, un entero, o si va a ser, no sé, múltiples cosas, un booleano. Tú tienes que definirlo, ¿sí o no? Ya ves, si es entero, un int, si es un double, va a ser un número decimal, por así decir. Igualmente en la base de datos nosotros tenemos que definir qué tipo de variable es. Por ejemplo, vamos a ver varchar. Varchar es como que nuestro texto, que nosotros vamos a tener que definir una longitud en la base de datos, por ejemplo, mayormente el 20, 30 caracteres que nos permite definir en una base de datos. Y eso es lo que nos explica la segunda forma normal. Otra segunda forma normal es relacionar estas tablas con una clave externa. Como lo mencioné anteriormente, si yo quiero jalar un dato de una tabla a otro, por ejemplo, todo eso mediante una clave externa, o sea, es el primary key, las claves, nosotros vamos a relacionar esas dos claves para obtener los datos
de otra tabla. Por ejemplo, a ver, yo tengo mi tabla de películas. Y yo quiero que todas las películas relacionadas con esa película, por ejemplo, está de moda Spider-Man. Imaginemos que tenemos en esa tabla ya, pero el nombre, los actores, todo eso. Y queremos sacar una tabla donde esté relacionadas ese conjunto de películas relacionadas a Spider-Man. Entonces va a hacer consulta a una tabla donde esté las películas y va a jalar todos esos datos a nuestra tabla principal. Y eso es lo que nos dice la segunda forma normal. Y la tercera forma normal y la última es eliminar los campos que no dependan de una clave. Exacto, cuando no dependan de una clave primaria en sí, hay que eliminarlo por la redundancia que estamos diciendo desde un principio. En una base de datos necesitamos que sea óptimo. O sea, no sé si han oído este caso de Amazon. Ninguno. Ya. Amazon estaba, se podría decir, obsesionado por la obtención de la optimización en su proceso de compra en un tiempo. Y que al estar usando la base de datos relacionales, tenía que hacer miles de consultas y a veces el proceso de compra de un producto que hacía el usuario tenía un tiempo de espera bastante lento, podríamos decir, en el cual ellos desarrollaron en sí y obviamente optaron por lo que es la base de datos no relacionales para simplificar su, este, su respuesta. Saben que a eso, al momento de que estamos hablando de Amazon, que es una empresa bien grande, y por esa pequeña falla en el sistema, estaría perdiendo miles de dólares. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y en un sistema informático tiene que ser óptimo y eficaz, como ya se ha mencionado. Y lo que hacemos, que hizo Amazon, desarrolló, no me acuerdo, DynamoDB, creo que es su sistema en el que optimizó para estos cursos, para este caso, y ahora tiene un tiempo de espera más óptimo. Y eso es lo que se quiere llegar en lo que es una base. Una base de datos, está bien que vamos a ver que va a dar datos, pero en esas las consultas que tenemos que hacer tienen que ser bien un tiempo de respuesta rápida, que decimos. Para eso la redundancia de datos es pieza fundamental para diseñar una base de datos. Tenemos que evitar esa redundancia de datos para que nuestra base de datos procese mediante el lenguaje de programación que vamos a aplicar después y esa consulta llevar a nuestra aplicación. Ok. Mayormente vamos. A ver, un momento voy a dejar de presentar. Se me ocurre. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Ninguno. Ok. Bueno, por ahora vamos
a usar lo que es MySQL. Un momento. Tengo un problema con mi laptop, pero mayormente vamos a explicar cómo es el proceso de creación de una base de datos. A ver, a ver. A ver, avisen si se visualiza en pantalla. Se logra visualizar, ¿sí? ¿No? Ya, de acuerdo. Acá tenemos la pantalla de PHP MyAdmin. Es una base de datos que se usa. Y por en defecto yo tengo configurado root y con contraseña pues, mi MySQL. No me olvide IH. No tengo acceso a ver. Ya, listo. Ya, para hacer la base de datos simple, a ver, vamos a crear de nuevo. Y lo que es acá vamos a poner el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a poner sistema. Y vamos a poner el formato, que normalmente es el UTF-8 General 6. Eso para evitar, para que reconozcan nuestros caracteres latinos. Una vez ahí, ya creamos nuestra base de datos. Y acá estamos en el sistema. ¿Me siguen, no? Ya. Y acá tenemos que crear nuestra primera tabla. A ver, vamos a poner nuestra tabla empleado, que es lo normal que hay en una organización. Creamos nuestra tabla y lo primero que tenemos que traer es el ID empleado. Porque cada tabla va a tener su identificador con el que se va a identificar con los demás. Y siempre va a ser de tipo entero. Todo va a ser entero porque va a ser un número más bien. Es decir, y también acá tenemos que poner autoincrementable.
¿Por qué lo pongo autoincrementable? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros generemos un nuevo empleado, va a tener un ID. Y eso se va a incrementar. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, mientras cada uno vaya ingresando los datos. A ver. Otra vez, a ver. Otro campo. ¿Qué podemos poner? Nombre, ya. El nombre del empleado. Como lo dije acá, hay un tipo de dato. Por ejemplo, varchar. Vamos a poner un varchar de 150. Era la longitud del valor que va a tener, por ejemplo, 150 caracteres va a tener este nombre. Si pasa de esos 150 ya no puede escribir más. Es normal. Por ejemplo, ¿qué más? Apellido también podemos poner. Apellido, tipo varchar también, 150. Ya, ¿qué más podemos poner? DNI también. Varchar lo vamos a poner con mucho también. 30 ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Acá podemos poner para agregar columnas. DNI, vamos a poner el rol. ¿Qué rol va a tener el empleado? También varchar también. Esto va a ser de 20 también. Y también el estado. Estado. Chucha. A ver, disculpe. Y acá podemos poner. A ver. Estado. Vamos a poner en varchar y vamos a poner 30. Es una forma cómo podemos relacionarlo, crear nuestra base de datos, pero normalmente no es para en lo que yo mayormente uso cuando uso base de datos no relacionales, en el caso que es MySQL, prefiero usar PHP MyAdmin para hacer, pero también podemos relacionar, hacer nuestra propia tabla. Mira, vaya a hacer una sintaxis de SQL. A ver. A ver, ¿qué podemos hacer? Select from. Sí. Primero vamos a crear una tabla, ¿ya? Una nueva tabla. Create table. Disculpen. Primero que nada, tenemos que hacer uso de las bases de datos. En este caso estamos usando, pero siempre hay que tener en cuenta. Use database, si no me equivoco. Acá es sistema. Y acá vas a... No, acá no es así. Ya. Como ya está destacando, ya podemos crear nuestra tabla. Create table. ¿Y qué podemos hacer ahí? Disculpe. Create table. Y ahí podemos crear nuestros campos. ¿Qué podemos hacer eso?
A ver, vamos a poner nuestro que es nuestra tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Vamos a poner administrador. Admin más. Y acá vamos a poner. ¿Qué podemos poner? A ver. A ver. Nombre, apellido, edad. Nombre. Vamos a poner que es si no me equivoco. Ahí está. Era así. Varchar. 150. Ya. ¿Qué más podemos poner? Apellido igual. Varchar. De 150. Y eso normalmente podemos crear varios campos. Lo mismo que hicimos en la vez anterior, también podemos hacer acá. Disculpe, se me fue la red. Disculpe. ¿En qué estábamos? En la creación de la base de datos, ¿sí, no? Ok. Que acá supuestamente debe funcionar. Me marca error. Debo poner la base. En un momento. Que me marca error. Tengo que poner el ID. Si no me equivoco, la primaria era IPK. Ahí está bien. Está bien, así es. Create table. Ahí vamos. Y acá debe funcionar. Ojo, me está agarrando. Acá, sí, cierto. Listo. Y así como creamos base de datos, por ejemplo, admin, me carga dos, nombre y apellido. Supuestamente podemos hacer varias operaciones. Por ejemplo, podemos insertar datos también. Vamos a insertar algunos datos. Empleado, gestionado, ya me pongo a ver. Insertamos datos. Administrador, por ejemplo.
Estado activo. Vamos a tener un dato. A ver, si en el SQL podemos ser from empleado, el web es mayormente para identificar algún atributo. En este caso estamos seleccionando al ID1, que soy en este caso soy yo. ID empleado es 1. Si nosotros queremos hacer eso, podemos al ID. A ver, disculpen, mi red está algo inestable. Ya ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Ya, de acuerdo. Entonces, vamos a actualizar nuestros datos. Por ejemplo, el web, como les dije, es para especificar a qué dato de la columna vamos a hacer ese rol, esa acción en específico. Por ejemplo, acá en este loop date, lo dejamos sin el web. ¿Qué pasaría? ¿Alguien tiene alguna explicación qué pasaría si no usáramos el web? Nos va a devolver todo el conjunto de datos de la tabla. Exacto. Por ahí. O sea, el web es el que vamos, nos va a devolver todos los datos. Por ejemplo, acá estamos actualizando el update, vamos a actualizar de la tabla empleados y vamos a cambiar el rol empleado. Pero, ¿de qué empleado? ¿Cómo sé yo qué empleado es? Para eso está el web. En cambio, no lo ponemos, va a actualizar todos los datos esos de rol a todos los empleados que hay. Y eso no es lo que quiero.
Y eso sería muy trágico en una base de datos si no usamos en el que es el delete o el drop. Por eso ahí ven los típicos bromas ahí en los memes, en los Facebook, usar el delete sin el where. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque si nosotros usamos un delete y a una base de datos y no especificamos la base de datos, ¿qué estaremos haciendo? Estamos eliminando toda la base de datos de la organización. Y eso es algo trágico, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tener que evitar. A ver, acá no me está reconociendo la consulta. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Tengo que poner todos las tablas. Pero mayormente es así. Seleccionamos la tabla que queremos y actualizamos, pero tenemos que ponerle cada uno de apellido, DNI, estado, tal. Y a ver, otra condición que podemos poner es lo que es el listar. Select, yo creo que ya lo hicimos, ¿no? From empleado. Y me va a devolver todo lo que está en el empleado. ¿Ves? Por ejemplo, si queremos borrar, también me va a aparecer, mira. Delete from empleado, ¿ves? Y si queremos actualizar, igual también sale. Y es mayormente lo que se hace en una base de datos. Pero obviamente también eso no es todo. Nosotros tenemos que relacionarlo. Mediante esta idea que creamos, por ejemplo, estructura y de empleado, esta es la primary key. La primary key es el identificador con el que vamos a trabajar en las relaciones mediante las múltiples consultas que vamos a hacer. Por ejemplo, ya mencioné algunos casos. Si yo quiero de un empleado sacar dicha información de otra tabla, con esa primera key, yo estoy relacionando qué datos voy a querer. Y eso es normal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, de acuerdo. Bueno, por ahora nos quedamos hasta ahí y bueno, quedaría esto. Gracias por su participación y la próxima clase estaríamos empezando lo que es consultas y los principales, reforzando lo que son los principales comandos, por así decirlo, de SQL. Si alguien tiene algo que aportar, podría mencionarlo o quedamos hasta ahí. Instructor, una pregunta. A ver, ¿Una base de datos se puede hackear o no? exactamente, sí se puede hacer. Por eso tenemos que tener nuestros múltiples protocolos, por sí, de seguridad. Y con eso llevamos a la normalización para proteger esos datos y evitar esos supuestos ataques. ¿Sí? ¿Solucionado?
¿Alguna otra pregunta? Ninguno, instructor. Exacto. Los cifrados de datos también son una buena técnica para evitar. Por ejemplo, en PHP, para nosotros no podemos poner las contraseñas, por así decir, a todo público. Por eso hay un hash que nosotros, nuestra aplicación cifra esa contraseña y esa contraseña lo muestra, por ejemplo, al administrador o a quien sea. Y eso nomás cuando el ataque va a tener que descifrar ese hash para poder llegar a la contraseña. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, ya. Entonces quedamos ahí, nosotros sería hasta la próxima clase. Y para reforzar, quisiera quisiera como tarea que rellenaran el formulario que les estuve dando al principio de la clase. Ahorita lo mando. Y también que vayan investigando sobre lo que es base de datos. Sí, exactamente. SQL Server empezaremos desde la próxima semana, la próxima clase. He tenido problemas con mi computadora, no voy a tratar de arreglar estos días para, para poder empezar con lo que es el diagrama de base de datos. Ya, muchas gracias, Daniel. A ver, un ratito, no sé dónde lo dejé. A ver. Ya ver, formularios. A ver. Sí, entonces vamos con esto. Sí, listo. Vayan rellenando ese formulario y vemos eso desde la próxima clase en lo que son SQL Server y la diagramación en la base de datos y poder empezar también en nuestro proyecto que vamos a realizar un sistema informático como en inicio de las clases dijimos. Y pues nada, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.